La Ley Federal del Derecho de Autor es una ley mexicana que regula los derechos de autor en México y fue promulgada en 1996. Hasta el día de hoy cuenta con 238 artículos oficiales, los cuales van desde las obras protegidas por la ley hasta los procedimientos judiciales en caso de controversia durante la aplicación de esta ley. Este video solo contempla los artículos relacionados a los derechos de los autores de las obras protegidas por la ley, los derechos morales de los autores, los lineamientos contractuales y el registro público del derecho de autor de una manera resumida y simplificada. Establece los derechos de autor sobre obras literarias, artísticas, científicas y de software, entre otras, y otorga a los autores y titulares de derechos el control exclusivo sobre la explotación de sus obras. Esto lo podemos ver en el artículo 1, que habla sobre la protección de los derechos de los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones. También en el artículo 3. Las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio. Entre las disposiciones más importantes de esta ley se encuentra la protección de las obras durante toda la vida del autor y hasta 100 años después de su muerte, la protección de las obras en el ámbito internacional a través de tratados internacionales y la protección de las obras en Internet. Algunos artículos que podemos ver esto es el 29, donde habla sobre los derechos patrimoniales que estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte 100 años más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último y 100 años después de ser divulgadas. Si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y a la falta de éste corresponderá al Estado por conducto del Instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de ese artículo, la obra pasará al dominio público. También establece limitaciones y excepciones al derecho de autor, como el derecho de cita, la parodia y el uso educativo. Asimismo, regula la figura de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, que son entidades que representan a los autores y titulares de derechos en la gestión de sus obras. Todos estos artículos los podemos encontrar en el título 9, titulado de la gestión colectiva de derechos, pero el que más destacaría es el artículo 192. Sociedad de gestión colectiva es la persona moral que, sin ánimo de lucro, se constituye bajo el amparo de esta ley con el objeto de proteger autores y titulares de derechos conexos, tanto nacionales como extranjeros, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor. Así como se establecen derechos, también hay sanciones penales y civiles para la infracción de los derechos de autor, incluyendo la piratería y la reproducción no autorizada de obras. Algunas de las infracciones mencionadas en el artículo 229 son publicar una obra estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista, celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la presente ley. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 de la presente ley. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad. Artículo 230. Las infracciones en materia de derechos de autor serán sancionadas por el Instituto con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo con multa de 5,000 hasta 15,000 días de salario mínimo o de 1,000 hasta 5,000 días de salario mínimo. Se aplicará multa adicional de hasta 500 días de salario mínimo por día a quien persista en la infracción. Algunas de las infracciones referentes a la piratería en el artículo 231 son retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida, usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular, utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causavientes, producir, reproducir, almacenar, distribuir,
transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley. También establece la obligación de las obras publicadas de llevar la mención de derechos reservados y los datos de autor. El artículo 17 menciona que las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. En resumen, es una ley mexicana que establece los derechos y obligaciones de los autores y titulares de derechos de autor en México, así como las limitaciones y excepciones al derecho de autor y las sanciones por infracción. El artículo que menciona la clasificación de las obras protegidas por la Ley Federal de Derechos de Autor en México es el artículo 13 de dicha ley. Este artículo establece que son objeto de protección todas las obras originales, literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio o soporte tangible o intangible, conocido o por conocerse. También se incluyen las compilaciones de datos o de otros elementos que, por razones de selección o disposición de sus contenidos, constituyan una creación intelectual. Según la Ley Federal de Derechos de Autor en México, se establecen 3 categorías de obras que son reconocidas y protegidas por la ley. Obras literarias son aquellas creaciones escritas en cualquier tipo de soporte, incluyendo libros, ensayos, poemas, novelas, obras teatrales, entre otros. Obras artísticas se refiere a las creaciones plásticas, gráficas o fotográficas, como pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, diseños arquitectónicos, entre otros. Obras musicales y audiovisuales son aquellas obras que involucran el sonido, ya sea música o sonidos grabados, como canciones, composiciones musicales, programas de televisión, películas, videos, entre otros. Es importante mencionar que la ley también reconoce la protección de las obras derivadas, que son aquellas obras creadas a partir de otra ya existente, como traducciones, adaptaciones, arreglos, entre otros. Dicha ley también establece en su artículo 14 las excepciones en las que no se consideran objeto de protección por el derecho de autor. Estas excepciones incluyen las ideas, conceptos, procedimientos, métodos de operación, sistemas, principios matemáticos, esquemas, planes o diseños funcionales y todas aquellas creaciones abstractas que no estén plasmadas en una obra original. Los nombres y títulos simples o frases hechas que carezcan de originalidad. Las disposiciones legales y sus proyectos, resoluciones judiciales y demás actos, acuerdos, dictámenes, reglamentos y disposiciones de carácter oficial, así como sus correspondientes antecedentes y expedientes. Los textos de tratados o convenios internacionales celebrados por el Estado mexicano, los textos de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones oficiales, las traducciones oficiales de los textos a que se refieren las fracciones anteriores, las noticias del día y los acontecimientos que tengan el carácter de simples registros o informaciones. Es importante mencionar que aunque estas creaciones no estén sujetas a protección de derecho de autor, pueden estar sujetas a otras formas de protección legal, como las patentes o los diseños industriales, tal como se menciona en él. Artículo 15. Las obras literarias y artísticas publicadas en periódicos o revistas o transmitidas por radio, televisión u otros medios de difusión no pierden por ese hecho la protección legal. El artículo 17 menciona que las obras protegidas por esta ley que se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura D.R, seguida del símbolo de copyright, el nombre completo y dirección del titular de derechos de autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos de autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Por último, el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece las condiciones para hacer una obra del conocimiento público. En primer lugar,
se especifica que el autor es quien tiene el derecho exclusivo de decidir si su obra se dará a conocer o no. Si decide publicarla, debe hacerlo en condiciones que garanticen la integridad de la obra y respeten su autoría. Establece dos tipos de derechos para los autores: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que pertenecen al autor de una obra en su calidad de creador y que se relacionan con su vínculo personal e intransferible con la misma. Estos derechos son inherentes a la persona del autor y no pueden ser cedidos ni transmitidos a terceros, aunque sí pueden ser ejercidos por los herederos del autor después de su muerte. Entre los derechos morales más importantes se encuentran el derecho a la paternidad, que es el reconocimiento del autor como creador de la obra; el derecho a la integridad, que se refiere a la protección de la obra contra cualquier alteración o modificación que pueda dañar la reputación o la dignidad del autor; y el derecho al retiro, que permite al autor retirar su obra de la circulación en caso de que ésta sea utilizada de una manera que el autor no aprueba. Los derechos morales tienen una duración indefinida y no pueden ser objeto de cesión ni de renuncia. Además, cualquier acto que atente contra los derechos morales de un autor puede ser objeto de una demanda de reparación de daños y perjuicios. Los derechos patrimoniales son aquellos que se refieren a la explotación económica de la obra, es decir, los beneficios que se derivan de ella. Estos derechos permiten al autor autorizar o prohibir la reproducción, distribución, transformación y comunicación pública de su obra, así como recibir una remuneración por su uso. La duración de los derechos patrimoniales varía según el tipo de obra, pero en general tienen una duración de varias décadas después de la muerte del autor. Los derechos patrimoniales también se extienden a los herederos del autor y a los titulares de derechos que hayan adquirido la obra por cesión, herencia o cualquier otro medio legal. La violación de los derechos patrimoniales del autor puede ser objeto de sanciones civiles y penales, y la ley establece diversas medidas para proteger y hacer valer estos derechos. La Ley Federal del Derecho de Autor también establece lineamientos contractuales para las obras protegidas. Se especifican los derechos patrimoniales del autor, que incluyen el derecho exclusivo de utilizar, explotar y disfrutar la obra, así como el derecho de autorizar su uso por terceros mediante contratos, en los cuales se establecen las condiciones y limitaciones de la explotación de la obra. Los contratos pueden ser de diversas formas, tales como licencias, cesiones, contratos de edición, contratos de adaptación, entre otros. La ley establece que estos acuerdos deberán ser claros y precisos en cuanto a las condiciones de uso y explotación de la obra, la duración del acuerdo, el territorio donde se podrán llevar a cabo las explotaciones, el plazo y la forma de pago, entre otros aspectos. Además, los acuerdos de explotación o uso de una obra protegida no podrán limitar los derechos morales del autor ni afectar el derecho que tienen los titulares de estos derechos de percibir una remuneración justa y equitativa por la explotación de su obra. Establece ciertos requisitos y limitaciones en cuanto a los contratos que pueden celebrarse. Por ejemplo, se prohíbe la renuncia previa de los derechos patrimoniales del autor y se establecen requisitos en cuanto a la forma y contenido de los contratos, como ciertas limitaciones a la libertad contractual en caso de que los términos y condiciones del contrato sean perjudiciales para el titular de los derechos de autor. En caso de que los contratos no respeten los derechos del autor o no estén registrados, el autor puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos y obtener una indemnización por los daños y perjuicios causados. Por lo tanto, es importante que los autores y los usuarios de las obras protegidas por la ley sigan los lineamientos contractuales establecidos por la legislación para evitar problemas legales y garantizar una explotación justa y equitativa de las obras. Como se menciona en el artículo 11, es el reconocimiento que hace el Estado a favor del creador de obras literarias o artísticas para que goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Se divide en derechos morales. Reconoce al autor una relación permanente con su obra y le dan facultad de determinar si su obra ha de ser divulgada, exigir el reconocimiento de su calidad de autor, exigir el respeto a su obra, modificarla o retirarla del comercio y oponerse a que se le atribuya una obra que no es de su creación. Y derechos patrimoniales.
que es el goce exclusivo del autor para realizar o autorizar a terceros la explotación en cualquier forma de su obra, correspondiéndole la facultad de autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de su obra, la transmisión pública o radiodifusión. Su función es garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de derechos patrimoniales, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción. Los beneficios es que obtienes un documento de prueba que te reconoce como autor, resguardo permanente de la obra y dar publicidad a la obra a través de su inscripción. Los documentos que se necesitan para realizarlo son la solicitud de registro debidamente requisitada, original y copia, comprobante de pago de derechos de acuerdo a la tarifa vigente, 2 ejemplares de la obra en el soporte material de su elección debidamente identificadas con el título de la obra y el nombre del autor o autores. En caso de nombrar un representante legal, se presentará carta a poder o poder notarial para acreditar la personalidad. Quien ostenta la titularidad de los derechos patrimoniales distinto del autor respecto a la obra, deberá acreditar dicha titularidad mediante el documento legal correspondiente. En caso de que el solicitante sea una persona moral, deberá acreditarse tanto su existencia legal como la personalidad de su representante legal, mediante instrumento notarial o documento legal correspondiente.